Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta sesión voy a tratar de ser un poquito menos eh, más preciso e ir directamente a lo que quiero hacer, que es, ya lo he estado prometiendo mucho y ya me estoy tardando, es crear una clase aquí de la misma manera que en Random Variables creamos una clase simulator. Quiero crear esta clase igualita, pero con bueno, copiarla como está y agregarle funcionalidades. Por ejemplo, recuerden que aquí ya tenemos un plot tanto del histograma como de la figura, y lo voy a repetir. Y lo vimos ayer, que fue algo muy curioso, que resultó que tanto el índice de MSCI de México como el, el índice mexicano el IPC, el índice de precios y cotizaciones mexicano, resultó que siguen una distribución normal. Aunque suene un poco como juego de palabras, que un activo financiero siga una distribución normal no es normal. Es una suerte, porque todos los demás activos, ¿se acuerdan que los corrimos? Y aquí están. Todos los demás activos, cuando nos vamos acá y vemos el data frame que creé y que vemos acá, todos los demás activos no satisfacen el test de Yarkevera. Entonces, esto nos muestra que en estadística no hay mostrar y demostrar es diferente. Voy a utilizar esas palabras de manera muy rigurosa. Esto nos muestra que mostrar algo estadísticamente no es demostrarlo. Entonces, lo que está pasando es que es muchísimo más probable que no satisfagan los activos financieros el test de Yarkevera, que no sigan una distribución normal, a que la sigan. Pero eso no significa que en ciertos que si ustedes escogen un activo en particular, con un periodo en particular y con una frecuencia de datos en particular, como es en nuestro caso, que el activo sea normal. Y les puedo decir que ustedes pueden hacer el ejercicio de bajar el índice de precios y cotizaciones MXX, pero en lugar de desde enero del 20, fíjense desde cuándo tenemos datos, en lugar de enero del 2021 a finales de agosto del 2023, si ustedes se consideran una parte de mucha movilidad, por ejemplo, si consideran solo el 2022, muy probablemente por estos picos no van a tener rendimientos normales. Entonces, justo mostrar algo estadísticamente no es demostrar. Y eso viene a que cuando se dice que se demostró científicamente que un cierto shampoo es bueno para el pelo, la aseveración es totalmente falsa. Porque primero, no se demostró, se mostró estadísticamente. Y es muy diferente mostrar estadísticamente que demostrar científicamente. Porque no estamos demostrando que hay gravedad, que eso no cambia. Tampoco estamos demostrando lógicamente que algo pasa. Estamos solo mostrando que bajo unas ciertas condiciones algo se satisface estadísticamente, y como saben no es 100% cierto. Ok, bajo esas premisas me voy a ir un poquito rápido. Voy a explicar, pero me voy a ir un poquito rápido porque nada más es copiar y pegar algo que estábamos haciendo. Entonces, voy a crear aquí estoy. Voy a crear un nuevo archivo aquí, que se va a llamar Market Data nada más. Entonces voy a crear un nuevo archivo, lo voy a salvar y le voy a llamar Market Data, pero sin el 2. Obviamente, que aunque me estoy yendo rápido, hay el video y también están ustedes viendo, pueden escribir sus dudas, recuerden, tanto en Discord en hashtag dudas como en Twitch. Pero creo que esto ya se las debo, por eso me voy un poquito rápido en el sentido de no detenerme más de lo que necesito. A ver, dudas, no hay.
Okay. Entonces, simple y llanamente voy a hacer un super hack. Agarro la clase completa de acá. Voy a copiar todo esto. Okay. Y la voy a pegar descaradamente. Estamos en Market Data, voy a poner Market Data aquí al lado. Lo pego y lo voy a hacer más grande. Entonces, no se va a llamar Simulation Inputs, se va a llamar esto en lugar del simulador. Le voy a poner algo, quiero algo que tenga que ver con distribuciones en tiempo real. Cuando llame esta variable, la voy a llamar como marketData.algo. Entonces no le quiero poner marketData.marketDataDistribution, porque es redundante. Ya se sabe que es de marketData, pero quiero tener un input y un output. Entonces lo que voy a hacer es llamar, aquí en marketData le voy a llamar distribution inputs, y aquí distribution. Bueno, claro, si tienen otra opción lo puedo cambiar. Si tienen otra sugerencia de cómo llamar, puedo cambiar, pero vamos a hacerle así. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Los grados de libertad y la escala no los necesito, la media y la división estándar. Tampoco estos datos de entrada no los necesito. ¿Qué era lo que necesitaba aquí para correr esto? Cuando estoy generando mi simulador necesito inputs. Y aquí los inputs que pusimos solo es el RBType. Pero en lugar de RBType, como ya no tengo el tipo de random variable, aquí le puedo poner inputsRic. Entonces puedo cambiar el RBType por inputsRic. Porque aquí estoy recuperando la clave. Obviamente, no, esta es la clave de Yahoo, pero me acostumbro a llamarle la clave de Reuters. Size se va a utilizar después. Eso es cuando bajemos la time series. Entonces este size no va a estar. Decimal sí lo dejamos. Y mean y standard deviation no lo necesito. Entonces de input solo necesito estos. Que de hecho al necesitar cosas tan poquitas que solo tengo el rig, podría quitarme de encima. Esto. Eso es un buen punto. Podría entonces llamar a esto distribution. Y esto lo podría llamar, esto lo quito y podría llamar esto solamente distribution. Entonces sería marketData.distribution y construir una distribución. Por el momento lo dejo así, a ver qué pasa más adelante. Pero si solo tengo dos valores, que es este y este, ¿qué me importa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero como voy a repetir cosas, quiero dejarlo tal cual por el momento. Entonces habíamos dicho, el generar vector ya no va a existir. El string title se va a quedar y va a ser self-rig. Entonces aquí el inputs, aquí está, string title se va a quedar, el vector se va a quedar, y aquí queríamos más cosas, si se acuerdan. Entonces voy a poner las cosas que queríamos, que era el Sharpe ratio, el cociente de Sharpe, que lo vimos ayer, que es volatilidad, media entre volatilidad. Y aquí y voy a subrayar que estas dos cosas es la mean y la volatility anualizada. Recuerden que en finanzas es importante así, entonces lo voy a poner así. Incluso le podríamos poner una Y nada más de año o lo que quieran. Entonces la skewness y la kurtosis se quedan, tengo todo esto. Y aquí obviamente vamos a cambiar cuando hagamos este plot. Y aquí era el plot de histogram. Entonces el plot era histogram. El generate vector ya no vamos a hacerlo así, va a ser el load time series. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que construimos esto como una función? Y entonces voy a crear aquí una función def load. Entonces, esto lo hicimos en la tarea load time series, y aquí voy a poner simplemente el rig. Esto ya lo hicimos en la tarea, entonces no es nada nuevo. El directorio se queda, es hardcoded, este se va a quedar así. Entonces ustedes cuando bajen este archivo,
de GitHub tienen que cambiar esta parte de acá. Lo demás no cambia y necesito un return. Sí. Vamos a probar que la time series jale. Entonces, esto de acá lo voy a cubrir así, y aquí también voy a cargar el nuevo archivo que se llama, no se llama random variable, se llama market data. Recuerden, esta librería que se llama import lib, lo que está haciendo es que cuando ustedes, si salvo market data y corro todo, no me va a cargar el market data directo. Tengo que decirle que market data tienes que recargar los cambios, porque si no, va a tomar la última vez que reinicie Python. Entonces esta librería importlib me permite que cuando corro esto, ya jaló los cambios. Entonces aquí, en principio, debería ser capaz de ser así, market data, le puse tabulación y me lo permitió, y aquí ya tengo la función Rick. Entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a borrar todo lo de acá. Aquí todas las variables, recuerden que para borrar es reset. ¿Cómo puso todos los al mismo tiempo? Eso ya lo había dicho en uno de los videos, es con control 1 y control 1. Entonces control 1, mira, es para poner comentarios y descomentarios. Ya lo había dicho, pero es un shortcut muy importante. Entonces vamos a dejarlo aquí con comentarios y vamos a correr esta parte. Data frame. Y tenemos el data frame como lo queríamos, ¿verdad? Justo ordenado y ya está. Entonces, perfecto. La idea es que justo con esto de aquí ya corría. Lo único que hice fue encapsularlo en una función. Ahora, podría haber hecho esto, en lugar de encapsularlo en una función, podría haberlo hecho aquí en load time series y copiar todo esto. Pero hay una razón importante por la cual no lo hago, y es justamente porque estoy viendo a futuro. Cuando estemos trabajando con otros objetos, por ejemplo, portafolios o regresiones lineales, que no vamos a trabajar en la clase de market data, sino en la clase de cada modelo, por ejemplo, Markowitz, frontera eficiente, capital asset pricing model. Cuando veamos esos modelos y esos casos, de todas maneras vamos a necesitar cargar la time series siempre. Por lo tanto, es mejor tener esto como una función que no dependa de una clase, porque sería ridículo jugar con esta clase para terminar simplemente utilizando la funcionalidad de load time series. Y cuando veamos más time series, por ejemplo, para calcular correlaciones o covarianzas, eso se los adelanto, es un spoiler. En lugar de load time series vamos a cargar dos time series, pero como puede ser que las time series sean diferentes, vean, este tiene 670 entradas, pero no todos van a tener 670 entradas. Por ejemplo, vamos a ver uno de los índices que tenemos, que es el XLF, el índice financiero. ¿Qué pasa cuando lo cargo? Vean, en lugar de 670 F9, 666. Entonces vamos a tener que sincronizar las time series porque los timestamps no son los mismos. Entonces va a haber otro tipo de time series que yo le voy a llamar simplemente sincronizar time series, para que me dé un data frame, pero con las dos series de tiempo de rendimientos, para que con ellos yo pueda calcular cosas, regresiones lineales o matrices de varianza o covarianza. Sale. Entonces ya quedamos con esto. Por el momento lo estoy comentando. Ya quedó. Ahora esta parte de inicializar la vamos a inicializar, y esto es lo que quiero cambiar. Entonces esto no se va a llamar random variables, se va a llamar market data, y aquí sin mayúsculas, y no se va a llamar simulación, se va a llamar dist de distribución, market data punto distribution manager. Y aquí, en lugar de estos inputs,
En lugar de Simulation Input se va a llamar Distribution Inputs. Ok. Entonces en lugar de RBType se va a llamar RIC. Acá. Estas opciones ya no las tengo. Los decimales todavía los tengo acá. Este paréntesis es extra. Okay. Suena bien. Distribution Manager. Aquí ya no tengo que hacer esto de acá. Porque estas partes, fíjense, estas partes las puedo esconder porque este fue parte del hack. Entonces necesito que el vector, fíjense, y es la parte importante, necesito que el vector, entonces llamábamos aquí load time series dist.load time series, ahí está fácil. Y esta parte que estoy seleccionando, quiero esconderla quiero hacerlo al inicio antes de calcular todas las estadísticas. Entonces, lo que podemos hacer es esto, ponerlo acá, ponerlo así. Cuando haga el load time series de aquí, al final vamos a poner todo esto, y ahora como es un sim, se va a llamar self vector self input size, pero como no lo necesito, aquí le vamos a poner el size, va a ser aquí directo, y aquí self. Ok, pero entonces, ¿cuál va a ser el vector? El vector va a ser, fíjense, aquí es self.t. Entonces aquí tengo que agregar en los inputs, antes del vector tengo que poner aquí self.t, que voy a recuperar la tabla. Entonces le voy a poner time series para que sea más claro. Entonces aquí es self.timeSeries, ok. Y aquí lo que voy a hacer es que self_timeSeries es aquí donde lo cargo, y aquí puedo utilizar el load time series. Y con el RIC acá, así me gustaría aquí en el constructor un RIC. Entonces, aunque tengo los inputs, self.ric igual a inputs.ric. Entonces aquí self.ric. Ahora, ¿por qué esto justo tiene cara de que ya no voy a necesitar los inputs de distribución? Me parece bien, porque al final son el RIC y el decimals, ¿verdad? Entonces justamente aquí podemos ponerle nada más el RIC. Creo que ya está más claro si lo pongo así, va a quedar mejor. Y entonces aquí los decimals los puedo dejar acá. Entonces, decimals igual a 5. Los puedo cargar acá. Espero que sí funcione, si no lo cargo después. Y aquí es self vector. El string title es self.ric más, habíamos dicho que se llamaba, comillas, real data, ¿verdad? Se lo habíamos puesto. Espero que esto jale de esta parte. Para ser más precisos, debería ser esto así, este acá abajo así. Ok. O incluso puedo dejarlo aquí como decimals igual a 5, para que por default los decimales sean así. Entonces ustedes pueden cambiar los decimales, y entonces aquí ya no necesito el input de aquí. Aquí nada más cuando cargue acá aquí es el RIC. Esto ya no lo necesito, y entonces esto queda más claro. Esto ya sé que jala, entonces ya lo puedo quitar. Entonces tengo de input, solo necesito el RIC. Queda más claro. Esto está acá, así. Esta parte la estamos escondiendo acá, que estamos... Aquí no necesito ponerle market data como lo había hecho acá. Cuando construí la time series, me regreso tantitito. Aquí con esta parte. Porque estoy justo dentro de ese mismo archivo. Entonces no necesito ponerle market data porque estoy aquí mismo. Entonces va a llamar a esta función que está aquí arriba. Ok, y esta de distribución ya no la necesito tampoco. Perfecto. Perfecto.
Entonces, ahora necesito hacer un poquito de cálculos acá. Voy a dejar lo mismo con ST para calcular el vector aquí, pero recuerden que aquí tengo que multiplicar por un factor. Aquí compute stat self y le voy a poner factor igual a 252. ¿Por qué lo pongo así? Fíjense, ¿por qué lo pongo así? Porque cuando hacemos series de tiempo con cripto, este factor tiene que ser 365. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo, calculando el cociente de Sharp, que queríamos hacer? Esto es así. Con esto, esta parte de aquí, estoy calculando rendimientos, del vector de rendimientos. Recuérdense que este es el vector de rendimientos. Aquí está. Time series, return close. El vector de rendimientos. Estamos calculándole su media. Entonces es el rendimiento promedio diario. Y esta es la volatilidad promedio diario. NP de NumPy, SQRT de square root, raíz cuadrada, y pongo factor. SQRT. ¿Por qué hago esto así? Porque si por alguna razón ustedes quieren cambiar esto, por ejemplo para cripto, tenemos que ser muy cuidadosos y cambiarle que queremos hacer con otro factor. Pero de default vamos a poner este factor. Self Sharp Ratio, me falta. Self Sharp Ratio. Y aquí es self mean, es la media. Pero no se llama mean, se llama mean anual y volatility anual. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? No. Entonces, aquí tengo que hacer el cociente de los dos. Y aquí es donde, como programador, tengo que hacer algo cuando la volatilidad, por alguna razón, si la calcula como 0, quiero que esto no explote. Pero si no explota, quiero que esto sea así. Entonces lo que voy a hacer es esto. Hay dos maneras de hacerlo. Una es, la más fácil sería, la más transparente sería if self.volatility annual es mayor que 0. Entonces calculamos esto así con el self. Else aquí le tengo que indicar que no son enteros, por eso lo pongo así. La otra solución, esa es una solución. La otra solución que podemos tener es control 1 para comentar, es decir que esto es así, esto es esto, if si esta cosa de acá es mayor que 0, else 0.0. También pueden escribir esto así. ¿De acuerdo? Es una línea nada más, y esto, para los que saben un poquito de C# o C++, esto es una manera muy fácil para cuando quieren probar que una de las entradas está bien. Por ejemplo, para denominadores, esto es clásico. Voy a dejar la nueva manera porque creo que es mucho más fácil y me gusta. Entonces vamos a calcularlo así. Skewness, kurtosis, esos no cambian. El test de Yarke-Vera no cambia, esto tampoco cambia. El p-value, ok, hasta ahorita vamos bien. El plot histogram, aquí necesito mean annual, volatility annual, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí no estoy redondeando. En esta parte no estoy redondeando, solo estoy redondeando para el título del histograma, es decir, que aquí van a cargar con todos los valores. La redondeada lo dejamos para después. En las tareas que les pido redondear, es redondear justo antes de expresar el valor. Entonces, podrían ustedes calcular esto así. Y aquí directamente podríamos redondearlo y quedaría una función grandota. En una sola línea podríamos poner, aunque está todo así, podríamos poner aquí el np round y aquí coma decimals, que aquí lo tenemos, bueno, coma self decimals que están aquí.
Por el momento no lo voy a redondear, eso lo dejo para después. Entonces, como no lo voy a redondear, cuando usemos esto para calcular cosas en tareas o en exámenes, hay que hacer el redondeo al final. Cuando ustedes cuando ustedes recuperen estos valores, no van a estar redondeados. Entonces, cuando digan, por ejemplo aquí, cuando digan dist.sharp ratio, ahí es cuando tienen que redondear. Si lo necesitan mostrar, por ejemplo, como en la tarea anterior. ¿Okay? Entonces vamos bien. Esta parte ya me la quité. La parte de dist compute stats también ya está. Entonces estaba list time dist low time series está acá, dist compute stats está acá, y plot histogram, dist plot histogram, que ese es lo que estoy haciendo ahorita. De plot histogram es este de acá, es media anual, volatilidad anual, y necesito el cociente de Sharp. Entonces tengo que hacerle enter, y aquí una nueva con un nuevo renglón. Entonces aquí es Sharp ratio igual a Sharp ratio. Entonces aquí está el Sharp ratio, que está aquí. Aquí es min anual. Aquí es volatility anual. Si hice las cosas bien, excepto la parte de inputs decimals, porque es self decimals, entonces esto lo tengo que quitar así. Tengo que quitar los inputs. Si hice las cosas bien, esto debería funcionar. Obviamente que puede haber errores en el camino, pero si hice las cosas bien, esto debería funcionar. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces me voy a ir acá y voy a decirle, voy a dar un reset. Vámonos aquí a las variables, y lo que importa es esta parte de acá. Vamos a ver si jala. Pues hasta acá jala bien, F9. Entonces aquí Distribution Manager has no attribute Sharp ratio. A ver, que no le gustó. Sharp. Me falló esto. Ok, de nuevo. Ahora, como cambié esto, es lo maravilloso de esta librería, que no tengo que reiniciar Python para que cargue los cambios. Con el hecho de que haga un reload es más que suficiente. F9. Aquí estoy. No hay dudas. El Distribution Manager aquí está. Si le doy clic, aquí pueden ver todas las entradas que son none, y aquí ya tienen los decimales puestos, que es por default. Le puse 5 decimales. Low Time Series, y aquí entonces puedo irme a Distribution Manager, y en Low Time Series ya tengo Time Series, que está acá, y como lo ven, aquí ya lo tengo aquí mi Time Series adentro de la clase, tengo el vector de rendimientos y tengo el size bien calculado. Compute Stats has no attribute inputs. Ok, entonces hay un problema aquí con inputs. En Compute Stats, ¿dónde están los inputs? Inputs. Compute Stats no le gustó y dice que no hay atributo que sea inputs. Entonces le voy a buscar acá. Aquí está. Este es el único error que hay. Se llama self size. Ok, de nuevo. Reset. F9. Aquí. Y me voy con F9 con cada línea. Por si preguntan. Ya lo hago cada rato y pienso en voz alta adrede. Entonces Compute Stats jaló. Si me voy a Compute Stats, aquí ya tienen, miren, aquí ya tienen el test de Yarkevera, kurtosis, min anualizada, ¿de acuerdo? Volatility anualizada, aquí está, 20%. Y el Sharp Ratio, 39. Voy a poner aquí el SPY porque quiero probar que esto funcione bien. F9.
Y aquí puedo ver, aquí ya puedo hacer hasta el plot del histograma. Ah, me faltó, aquí no tengo la otra parte de Real Data, hay que cambiarla. Pero aquí está el Sharp Ratio, Skewness, Kurtosis. Y que no es, aquí está, entonces un renglón de más que tenemos. Y el Sharp Ratio de 0.47, si ven el video anterior, si recuperamos lo adecuado. Quiero ver si esto recupera también el índice de precios y cotizaciones mexicano y decir que esto sí es una distribución normal. Aquí está, es normal true, perfecto. Entonces ahora lo que quiero hacer es agregar esta parte, que es una nueva función, que va a ser el plot, no el plot histogram, def plot time series. Okay. Self. Y simplemente es esto. Aquí está. Obviamente en lugar de t se llama self.timeSeries plot y aquí en lugar de rig se llama self espacio self.rig. Esto debería jalar. Plot figure, la indentación, fíjense, me dice no está bien tu indentación, tengo que poner esto adentro de la función. Así es como funciona Python, con indentaciones. Y ahora sí, ahora como quizás la plot time series la voy a poner mucho antes, o sea, después de cargar la serie de tiempo, quiero hacer el plot para ver que funcione. Entonces la voy a poner a este nivel antes. Y significa que entonces aquí load time series y aquí vamos a cargar. Recuerden, F9, cargo estas. Y aquí le pongo dist punto plot time series. Vamos a ver si esto funciona. Voy a borrar aquí todo. Vamos a ver. Y voy a hacer un reset. Reset. Yes. F9. Low time series. Plot time series. Yes. Beautiful. Y el plot histogram le vamos a poner que estaba aquí. El string title era aquí. Es que este lo tengo extra. El string title está así. Exacto. Era lo que me faltaba. Tuve un pequeño error. Entonces voy a correr otra vez esto. Reset. Ya sé que todo jala. Quito esto y voy a poner selección todo F9. Pum, los dos plots. Y este se llama Real Data. Perfecto. Acabamos. Y este loop que teníamos acá ya lo podemos cambiar. Obviamente aquí en Directory no tenemos el directorio para ver lo de la normalidad. Entonces ahí sí tengo que agregar la variable a directorio. Eso no es salvo. Aquí está. Entonces aquí inputs directory. Entonces aquí no le vamos a poner, todo esto ya es totalmente extra, ¿verdad? Aquí si rig es readme continue, está bien. Y esto que hicimos ya no lo necesitamos. Porque aquí lo que necesitamos simplemente es que con el rig dado, calcular esto, ¿verdad? Entonces, compute stats. Ok. Y entonces ya está bien fácil porque obviamente aquí no necesito plots. Entonces me puedo botar este plot y este plot. Y vean qué limpio queda el código. Vean qué limpio. Y acá, en lugar de ponerle sim is normal, es this is normal. Y se supone que ya quedó limpio. Entonces este es nuestro loop to check normality in real distributions. Okay. Entonces este loop queda muy rápido, muy simple. Y esto queda muy transparente. Y como solo necesito el rig, esto queda mejor que lo que había pensado antes. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el nombre, porque ya no necesito el Distribution Manager. Con que se llame Distribution es suficiente, es una distribución. Aquí está, y entonces aquí, nada más tengo que cambiar aquí distribución. Y entonces aquí le voy a poner, vamos a cambiarle, vamos a poner el SPY.
y vamos a ponerle play. Y aquí, me equivoqué, hay que ponerle aquí distribution. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Play, distribution, ya está. Y aquí está la tabla al final, el data frame. Aquí está. Incluso podemos ordenarlo con respecto a isNormal. Que lo podemos copiar del data frame de acá adentro. Perdón, de market data. ¿Cómo hacíamos con la función que teníamos acá? La función de load time series. Ahí está. Al final era, para ordenar, era sort values. Entonces podemos ponerle así, más limpio, aquí. Entonces podemos poner que df sort values by isNormal y ascending true. Quiero que el true sea primero y el false no, entonces ascending false. Entonces vamos a ver 9. Ok, y aquí está. Primero me pone hasta el final me pone los de true. No lo hizo. Del df sort values by isNormal. A ver, que no le gustó. Algo hice mal acá. F9. Esto debería ordenarlo. False, 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 false. Si no está bien ordenado, por aquí está el EW. Creo que tengo que ponerle df igual a df. A ver si es esto, sí. F9. A ver si este ya lo tiene. Ya, era así. Era así, df igual a df y le pongo false. F9. Y entonces, viendo esto, significa que a lo mejor aquí en Market Data tengo que hacer lo mismo. Aquí tengo que ponerle que la tabla T igual a T sort values es el intro. Ahí está. Qué bien. Ya está. Aquí está. Aquí ven los primeros que son ciertos. Perfecto. Entonces ya con esto incluso corregimos un poquito la función de aquí. Para que quedara bien. Creo que sí va a jalar acá, pero por seguridad lo hago. Entonces ya nos fuimos muy bien. Nos fuimos bastante bien. Y ahora lo que quiero es, en los 10 minutos que me quedan, vamos a ver muy simple cómo agregar el valor en riesgo y qué es el valor en riesgo. Entonces, como hicimos esto muy simple, el valor en riesgo es algo muy fácil de agregar. Es una línea aquí que le voy a agregar aquí después de skin scrutosis, ya que ver isNormal, y aquí de hecho la voy a agregar después del Sharpe ratio aquí, un self valor en riesgo. Y es muy fácil porque tenemos todos los datos, fíjense. Aquí lo tenía en clases y aquí ya lo tenía el valor en riesgo que está acá, que lo había calculado, y les voy a mostrar esto. Es una línea. Entonces la voy a agregar acá. El valor en riesgo es, en NumPy escojo el percentil. Entonces en el percentil es lo siguiente. Les voy a explicar con un dibujito. Tengo esta distribución. El valor en riesgo al 95% es justo, significa que tomo el 95% de los mejores datos y de esos tomo el peor. Entonces significa que tomo la distribución desde el 5% hasta el 100 y tomo el punto del 5%. Es decir, separo entre el 5% más malo y el 95% mejor y tomo esa frontera entre el 5% malo y el 95% mejor. Es así como funciona. Ahora ustedes podrían decir que a lo mejor en sus cursos vieron la definición con respecto a las variables aleatorias normales, que es lo que voy a revisar. Pero fuera de eso, el valor en riesgo pero quitando la suposición de variables aleatorias normales, esto es el verdadero valor en riesgo, porque estoy diciendo, en el 5% de los casos tengo estas pérdidas, en el 95% de los casos buenos tengo estas ganancias,
Entonces, en el 5% de los casos malos tengo estas pérdidas, en el 95% tengo estas ganancias, y ese punto frontera es con respecto a la función de distribución, que no, este es un histograma, pero si ven la integral de esto, que es la función de distribución, este valor es el 5% y es el percentil. ¿De acuerdo? Es este puntito. Es el valor en riesgo. Entonces ahora podemos poner la barra a 95 y puedo agregarla acá. Por eso lo que hicimos no está nada mal, lo hicimos bien. Entonces esto es sumamente sencillo. Agregamos una línea y ahora aquí le puedo poner, además del Sharpe Ratio, puedo agregar la Sharpe Ratio después del cociente de Sharpe, le puedo poner el valor en riesgo y lo puedo poner en la misma línea del Sharpe Ratio, del cociente de Sharpe. ¿Okay? Entonces esto va así. Entonces aquí es el valor en riesgo. Bueno, le pongo así var 95. Entonces aquí le pongo self var. Si todo está bien hecho, esto debería funcionar. Entonces, otra vez, ¿qué es el valor en riesgo? Es tomando en cuenta tomando en cuenta los mejores 95% de los casos, el peor de ellos, o viceversa, el valor en riesgo de alfa, en este caso 95%, es el percentil de 1 menos alfa, es decir, tomar el 5% de los peores datos y tomar el supremo de ellos, o el 95% de los mejores y tomar el ínfimo. Entonces espero que esto funcione. Si hice las cosas bien, supongo que debe funcionar. Voy a borrar esto acá. Esto lo voy a comentar un poquito, porque quiero empezar con place. Aquí está. Y vec returns, distribution. Algo no le gustó. Vec returns. Cuando dice aquí, el valor en riesgo, aquí no es de vec returns, es de vector. Bien. Ok. Perfecto. Y aquí el 5 es el 5% de decimales. Entonces no se pone como 0.05, se pone como percentil, como porcentaje. Entonces si quieren el valor en riesgo al 90%, tendría que ser un 10 aquí, no es un 0.1. ¿Okay? Y si quieren la mediana, esto sería 50. Que podrían agregar la mediana y podrían agregar cuartiles o terciles, por ejemplo, cambiando este valor. Entonces, ¿cuáles serían los cuartiles? Sería 0, 25, 50, 75. Ok. Vamos a ver si esto jala. Reset. Y es F5. Pum, pum. Aquí está. Valor en riesgo. Entonces, ¿esto qué me dice? El valor en riesgo de punto menos 0.01, que es aproximadamente por acá. Significa que no era esta parte de acá que les estaba diciendo, significa que aquí, que en el 95% de los casos mis rendimientos van a ser mayores que esto. Es así como se ve. Es en el 95% de los casos, y como ven, 95% de los casos es 1 de 20. Y como estamos pensando en 252 días, 1 de 20 es un día al mes. En pocas palabras, el valor en riesgo les dice cuál es la peor pérdida diaria que puedo tener en un mes. Por eso se usa así. Si ustedes quieren un valor en riesgo de una vez cada 3 meses o 5 meses, cambian el percentil. Y aquí les dice que lo peor que puede pasar, esto es anualizado, esta parte, fíjense, esta parte es la pérdida diaria. Esta no es la pérdida, esta es la pérdida diaria. Entonces el valor en riesgo les dice cuánto pueden perder en un día. Entonces pueden perder casi 2% en un día. Y fíjense, el promedio del rendimiento anual es de 8%. Entonces si tienen con 4 malos días, pierden todo el rendimiento anualizado. Recuerden, aquí está del vector, y es un vector de rendimientos diarios, y es en el mean anual. Aquí es donde este es el vector de rendimientos diarios, su promedio, y se ajusta con el factor correspondiente. ¿Okay? Entonces suena bien. Ahora, para terminar,
Todo quedó claro, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok. Entonces, quiero ver si estoy grabando bien. Sí, estoy grabando bien. Entonces, para terminar, nada más les voy a platicar del valor en riesgo, cómo se calcula suponiendo distribuciones normales y cuando no tienen todos estos datos. La riqueza que tenemos nosotros es que tenemos todos estos datos de rendimientos. Si no los tuvieran, por ejemplo, si solo tuvieran acceso a la volatilidad y a la media, entonces no pueden encontrar esto porque el percentil depende de toda la distribución. Lo que tendrían que hacer es, vámonos acá, me voy aquí y me voy a esta entrada de mi geometría del portafolio de inversión. Este es mi foro que lo voy a pegar en Twitch y también lo voy a poner en la descripción abajo en el video. Me voy aquí, geometría en portafolios de inversión, y vamos a ver la primera parte, que es esta. Es lo siguiente: el intervalo de confianza ya saben qué es, pero simplemente toman alrededor de la media, buscan un número tal que es el radio del intervalo de confianza, tal que la probabilidad de que X caiga dentro de este intervalo centrado alrededor de la media y con radio K, que eso sea exactamente Q. Entonces, si la Q es 95%, quiero que el intervalo de confianza sea del 95%. En una variable aleatoria normal, el intervalo de confianza sería 1.96 por la desviación estándar. Entonces, el valor en riesgo, ¿qué es? Fíjense, supónganse que tengo una distribución normal. Si tomo el intervalo del 95%, la distribución normal es simétrica. Entonces voy a tener 2.5% de probabilidad de estar afuera del intervalo del lado izquierdo y 2.5% del lado derecho. En el valor en riesgo lo que me preocupan son las pérdidas. Entonces, el valor en riesgo del 5% para una distribución normal es de mu menos 1.64. ¿Por qué? Porque el 1.64 es el intervalo de confianza al 90%. Entonces tengo por simetría, tengo 10% afuera y por lo tanto por simetría tengo 5% del lado izquierdo y 5% del lado derecho. En el valor en riesgo solo me interesan las pérdidas, no las ganancias. Entonces solo me interesa el 5% de pérdidas. Por eso se acostumbra que el valor en riesgo es la media menos 1.64 por sigma. Obviamente que para distribuciones que tengan colas largas esto no es suficiente. Este valor tiene que ser más grande. Entonces tengan cuidado con el valor en riesgo definido así, porque están asumiendo una distribución normal y ya vimos que, exceptuando el índice de precios y cotizaciones mexicano, la distribución normal subestima la kurtosis. Por lo tanto tenemos rendimientos más feos de lo que asumimos con la distribución normal. Ahora, con el índice de precios y cotizaciones sí pueden hacer esto, porque ya vimos que sigue una distribución normal, al menos con los datos que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces simplemente ese es el valor en riesgo. Y el valor en riesgo condicional, o que también se le llama el expected shortfall, o las pérdidas esperadas, es que en lugar de tomar el valor en riesgo, que es esto de acá, se toman el 5% de los peores datos y toman el promedio. Entonces, en pocas palabras, es el promedio desde menos infinito hasta el valor en riesgo de todos los rendimientos. ¿Por qué el valor en riesgo condicional o el expected shortfall es importante? Por lo siguiente: supónganse que tengo 100 puntos de rendimientos en dos activos diferentes. Son activos falsos porque voy a hacer cosas brutales. Entonces, uno es 0, los peores rendimientos es 0, 0, 0, 0 y después puros positivos. Entonces tengo 5 ceros y 95 positivos. Por lo tanto, el valor en riesgo, la VaR, es 0, ¿verdad? Ahora, fíjense que voy a tener otra variable que es menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, 0 y puros positivos.
El valor en riesgo es, yéndonos de los rendimientos de los peores a los mejores, es el quinto. Entonces tengo 4 menos infinitos y un 0. Entonces en los dos casos el valor en riesgo es 0. Pero en el primer caso el valor en riesgo condicional es 0 porque tengo 5 ceros. Mientras que en el segundo caso el valor en riesgo condicional es menos infinito porque tengo 4 menos infinitos. Es un ejemplo extremo que no van a encontrar, pero es para decirles que el valor en riesgo lo que haces es cierras los ojos de lo que pasa en el peor de en los peores 5% de los casos una vez al mes y lo olvidas. Mientras que con el valor en riesgo, si tomas en cuenta el valor en riesgo condicional, si tomas en cuenta lo que pasa en esos casos. Entonces, piénsenlo bien cuando analicen métricas de riesgo. ¿Okay? Entonces con esto acabamos. Perfecto. Terminamos esta clase. Y voy a subir esta clase y quisiera que jugaran un poquito con la clase distribución. Y aquí lo ven que quedó muy claro. Este loop lo voy a desbloquear así para que jueguen con él. Y la razón es porque en la tarea de esta semana, ese es un hint, van a tener que utilizar la clase distribución. Es todo lo que digo, no voy a decir más. Vamos a dejar la tarea mañana a las 6 de la tarde. Y lo único que digo es que échenle un ojo, que van a tener acceso a esta clase con todas las funcionalidades que ya tiene esta clase. Entonces échenle un ojo, en particular cómo pueden acceder a las distintas métricas. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la kurtosis, entonces aquí es así, dist.kurtosis, ¿verdad? Ahí está, cómo acceder. Simple, ténganlo en mente porque lo vamos a usar. Ok, les agradezco su atención. Aquí le paro. Mauricio, out.